Ahí ya se inició la grabación y transcripción. Desde ya comenzar con un muy buenos días a todas y todos quienes nos acompañan hoy a través de esta transmisión de Microsoft Teams. Les damos la más cordial bienvenida al seminario online Radiografía a la valorización y tratamiento de residuos, una instancia de conversación y reflexión que busca analizar los avances, desafíos y oportunidades que enfrenta nuestro país y el mundo en materia de gestión circular y valorización de residuos. Mi nombre es Pablo Sangüesa Quesada, soy director de carrera en INACAP-C Santiago Centro y tengo el honor de dar inicio a esta actividad organizada en conjunto con Codex Verde, un medio especializado en sustentabilidad y medio ambiente, con quien compartimos la convicción de que la colaboración entre el mundo público y privado y académico es clave para avanzar hacia una economía más sostenible. Quiero agradecer especialmente a las autoridades que nos acompañan de INACAP, a todo el público que con mucho ánimo se está conectando, quienes se preinscribieron, también a nuestros estudiantes, futuros estudiantes y también a todo el mundo que está interesado en poder entregar un valor agregado al medio ambiente, la sustentabilidad y la sostenibilidad. Agradecemos también la presencia de todos quienes se están compartiendo de una manera u otra con nosotros esta convicción de poder entregar un mundo con una excelente valorización y el cierre de ciclos, que esto es muy importante en pro de la economía circular y la ley REP. Para guiar este interesante diálogo, contamos con la participación de Waldo Lobos, quien es el director de Codex Verde, periodista y experto en comunicación ambiental, quien será el moderador de este encuentro. Bienvenido, Waldo. Muchas gracias por acompañarnos desde los inicios que nosotros podemos reflotar también las carreras de agroindustria y medio ambiente. Así que te cedo la palabra para que puedas presentar a estas espectaculares speakers que nos acompañan el día de hoy. Muchas gracias, Pablo, y a todas las personas que están conectadas. Les damos, como decía Pablo, la cordial bienvenida a este seminario que denominamos como Radiografía, la valorización y tratamiento de residuos en Chile, una iniciativa conjunta entre Codex Verde y INACAP, que, como decía Pablo, busca aportar una mirada integral sobre el avance, desafíos y oportunidades que enfrenta nuestro país en materia de gestión y economía circular de los residuos. ¿Ya? Como decía, el objetivo es abrir un espacio de diálogo y colaboración entre distintos actores que impulsan hoy la sostenibilidad de los residuos desde su área, desde el mundo público al privado y la academia. Queremos visibilizar experiencias reales, proyectos en curso y nuevas perspectivas que nos ayuden a comprender hacia dónde vamos a avanzar para lograr una gestión más sustentable y responsable con los residuos. ¿Ya? Para ello contamos con 4 expositoras de primer nivel que representan justamente esta diversidad de miradas, como Antonia Vix, desde la Asociación Nacional de la Industria del Reciclaje, la ANIR, Nora Fredriksen, de la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, Carolina Escandón, de Hidronor, y Raquel Godoy, desde la CINACAP de Concepción y Talcahuano. Reitero mi agradecimiento a INACAP por esta alianza, por hacer posible este evento, y obviamente a las entidades que participan, como la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, Hidronor y ANIR. Esperamos que esta jornada sea muy provechosa y enriquecedora para todos quienes estén conectados y que podrán ver también este seminario a posteriori. Así que bueno, sin más preámbulo, vamos a dar comienzo con las exposiciones. Le quiero igual remarcar al público conectado que puede dejar sus preguntas, consultas, comentarios en el chat para que luego de las 4 exposiciones vamos a ir compartiendo las más atingentes porque entendemos que siempre llegan muchas. Así que, pero siéntanse la libertad de comentar los temas y dejar sus preguntas para las expositoras, ¿ya? Bueno, en primera instancia, vamos a dar el pase a Antonia Vix. Ella es geógrafa de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Estuvo directamente involucrada en el desarrollo inicial de la Ley Responsabilidad Extendida al Productor, más conocida como la Ley REP, del Ministerio del Medio Ambiente. Presentó la Estrategia de Crecimiento Verde de Chile ante la OCDE, la cual se encuentra vigente hasta el día de hoy. Además, Antonia coordinó el Programa Nacional de Consumo y Producción Sustentable. Fue responsable del reporte del ODS con énfasis ambiental en cambio climático, consumo y producción sostenible, en informe presentado a la ONU, y desde Fundación Chile lideró el Pacto Chileno de los Plásticos.
Y actualmente, como indicaba al inicio, Antonia es gerenta general de la Asociación Nacional de la Industria del Reciclaje, un gremio que agrupa a varias empresas, obviamente, de reciclaje y tratamiento de residuos. En esta oportunidad, Antonia va a presentar el tema Industria del Reciclaje en Chile, pasado, presente y futuro. ¿Cómo estás, Antonia? ¿Cómo estás? Hola, Osvaldo. Muchas gracias por la invitación a Codex Verde y a Pablo Inacap por esta invitación. Estoy muy bien. Voy a partir inmediatamente la presentación porque yo me voy a ceñir los tiempos que nos dijeron. Quizás Sí, hoy. tome un poquito menos, Gracias. pero la idea es que sea algo dinámico, entretenido para presentarles la mirada, como decías tú, esto es desde el mundo privado, en el fondo, privado, pero desde un gremio, ¿ya? Así es Sí. que feliz de presentarles la industria del reciclaje pasado, presente y futuro en Chile. Adelante, Antonia. Es todo tuyo la cámara y el Sí. micrófono. Muchas gracias. Voy a repasar, tal como decía Waldo, quiénes somos, qué es la ANIR. No hay por qué conocerla, pero con esta plataforma que me están dando en este minuto les puedo compartir más historia. La ANIR nace en el 2013, como dice ahí, y es la única asociación que reúne a más de 60 empresas que entregan o una solución, o un servicio, o logística, o pretratan, o tratan algún tipo de material. Se fijan que trato de no hablar de residuos, para nosotros son un recurso, materiales, ¿no es cierto? Desde los aceites de fritura hasta los aceites de los autos. Residuos peligrosos, ahí sí hablo de residuos, pero también materia orgánica, o hospitalarios, o el típico papel, plástico, cartón, la lata de aluminio, ¿no es cierto? Los neumáticos, todas las partes del auto, los aparatos eléctricos y electrónicos, entre muchos otros, ¿ya? Nos dedicamos a todo ese tipo de material. ¿Y por qué nacimos en 2013? Para mostrar la realidad de este rubro, ya visibilizar, mostrar a todo el mundo que existe esta industria. Algunas de estas empresas que ven ustedes los logos a mano derecha tienen 70 años. ¿Ya? En Chile el reciclaje existía y a nivel industrial hace muchos años. Entonces, mostrar la realidad de este rubro, por eso existimos como ANIR, velar por la formalidad y la correcta implementación de todas las leyes que tienen vínculo con la gestión de residuos o el reciclaje. Entonces, ¿a qué me dedico yo? Si tuviera que aterrizarlo para todos los que están escuchando, me dedico a atender a estas 65 empresas, escucharlas, cuáles son sus problemas en el día a día y busquemos alguna solución colaborativa y podamos conversar con las autoridades del sector público. O también puede ser entre privados, pero la idea es crecer, seguir aumentando las tasas de reciclaje a nivel país. Y para hacerlo más gráfico, yo le decía a Pablo cuando envié la presentación, porque si podría poner mucho escrito, pero yo creo que se nos va a quedar mucho más pegado, ¿no es cierto?, las imágenes, y para abrirles también la perspectiva de que la industria del reciclaje está presente en infraestructura del día a día. El Aeropuerto Internacional de Santiago está hecho con acero verde. La autopista de Vespucio Oriente y varias autopistas a nivel país están hechas también con acero verde. El nuevo estadio, para los que son fanáticos de la Católica, el nuevo estadio de la Católica también está hecho con acero verde. Y después vamos a hacer un doble clic. ¿Qué es esto de acero verde? Si no lo entienden, vamos también gráficamente a mostrar esto. Si han comprado compost para sus plantitas en algunas grandes tiendas, también ese compost viene de residuos de hoteles, restaurantes y casinos que ha procesado, lo más probable, una empresa de ANIR. Y esos juegos que ven a mano derecha, para que, ¿no es cierto?, que tienen ese suelo blandito por si el niño o la niña se cae, no sea tan fuerte el golpe, está hecho también con neumáticos. Todo eso que vemos en el día a día se nos olvida o no desconocemos que está hecho, ¿no es cierto?, con, para algunas personas un residuo y para nosotros es un recurso, ¿ya? Y si es que no queda claro el acero verde, ¿qué es esto del acero verde que está presente en varias partes en Chile? La reja que dieron de baja, ¿no es cierto? Quizá un carrito de supermercado que quedó por ahí dando vuelta, todo el chasis de un auto, todas esas cosas que dan de baja, ¿no es cierto?, en los colegios, pues en los escritorios, las sillas, todo eso, si se funde, se transforma en acero verde y puede dar infraestructura, incluso altamente resistente a sismo y con todo el estándar que tiene y el nivel que tiene Chile, para armar esos tres ejemplos que yo les di, el estadio, la autopista y el aeropuerto internacional.
Otros ejemplos concretos, ya se los había mostrado, ¿no es cierto? El neumático, si es que no quedó claro, puede usarse para juegos de niños. También puede usarse para frenar, ¿no es cierto? Los estacionamientos que ustedes se estacionan en auto, hay unos pisitos así redonditos que hacen frenar, o incluso la separación a veces entre los buses y los autos también están hechos con este tipo de material. Hoteles, restaurantes y casinos, ¿no es cierto?, donde se produce mucha comida y también se tiene que botar mucha comida, nosotros, para una materia prima esencial que se puede transformar en compost, que ustedes pueden encontrar en grandes tiendas a lo largo del país y echarle esto a sus plantitas, ¿cierto? Y estoy hablando a grandes volúmenes, solo para volver a este ejemplo. Una empresa de anir ha procesado 19 estadios nacionales en 10 años. Imagínense el Estadio Nacional lleno de fruta y verdura, comida, y se ha transformado en compost. Esos son los volúmenes, por eso hablamos de la industria del reciclaje, ya son grandes volúmenes. Y también Pablo mencionaba la circularidad, ¿no es cierto? Aquí estamos hablando de un proceso de reciclaje, pero también uno podría decir el reciclaje es una parte nomás de la economía circular. ¿Se acuerdan que la economía circular tiene 10 R's, ¿no es cierto? Y la idea es poder cerrar el ciclo y volver a usar estos materiales por el mayor tiempo posible. Y ahí es donde juega un rol la industria del reciclaje. Una lata de aluminio, para que ustedes sepan, se recicla y puede volver a ser una lata de aluminio infinitas veces. Lo más probable es que ustedes, si han consumido una bebida en una lata de aluminio, esa lata está dando vuelta entre Chile y Brasil desde los años 70 más o menos, ¿ya? Entonces es un circuito cerrado y puede reciclarse infinitas veces. Es un material muy noble. Los plásticos, ¿no es cierto?, también se pueden reciclar. ¿Y en qué se pueden transformar? Algo concreto, las cajitas donde han visto seguramente los tomatitos cherry, o Chile, que es un país exportador, también toda la fruta y verdura que tiene que viajar, ¿no es cierto?, tiene que ir protegida, puede ir con PET reciclado. Y me consta haber visto en supermercados en el extranjero, en Europa, que decía que la fruta era de Chile, tú dabas vuelta a esta cajita y decía que era de PET 100% reciclado, hecho en Chile por una empresa de ANIR. ¿Ya? A eso me refiero también con cómo poder utilizar toda esta materia prima para transformarlo en otro producto. Otros tipos de plásticos también se pueden transformar, ¿no es cierto?, en pasarelas inclusivas, o como ven ahí, en sillas o muebles que pueden ser muy resistentes para las terrazas o los balcones. Esto nunca se va a echar a perder ni con el sol, ni con el viento, ni con nada. Entonces son elementos que van a durar muchísimo tiempo. Ese es otro tipo de plástico. Uno se preguntará, ¿el papel, el cartón, en qué se puede transformar? Si no lo saben, en Chile se transforma puede ser en papel tissue, ¿no es cierto?, papel para sonarse en época de mucho resfrío, de alergia, y también en toallas Nova. Y esto, que uno dice, voy a cambiar el aceite del auto, ¿no es cierto?, ese aceite que sale, que es oscuro, que es bien contaminante y peligroso, se puede refinar y transformar en una base lubricante nueva que puede hacer funcionar un auto igual 15.000 o 20.000 kilómetros. Y esa industria en Chile existe, y existe hace muchos años, ¿ya? Entonces, eso que es algo que uno no tiene quizás tan consciente, existe y se puede, como decía, no es reciclar la palabra correcta, sino que es refinar. ¿Y cuáles son nuestros objetivos como ANIR? Bueno, aquí agradezco porque estamos cumpliendo con lo que está abajo en la formación, ¿no es cierto? ¿Cómo podemos aportar nosotros en futuras personas que quizás van a estar interesadas en trabajar en la industria del reciclaje, compartir todo este conocimiento, ¿no es cierto?, con la academia, con los que se están formando? También la transparencia. Nosotros generamos datos, estadísticas después que son públicas para decir cuánto material hay para reciclar, cuánto se está realmente reciclando y cuánto es la capacidad técnica real que tiene Chile. Eso es transparencia, mostrar los datos tanto de nuestros socios como de no socios de ANIR, pero aglomerado, ¿no es cierto? Y yo les voy a mostrar un ejemplo gráfico también por si eso no queda claro. La colaboración, yo les dije, si yo escucho estas 65 empresas y veo muchos problemas que se repiten, voy a
solicitar colaboración con el sector público para que podamos avanzar. Si finalmente somos una industria de impacto positivo, somos una industria que está limpiando Chile y queremos seguir avanzando. Por tanto, tenemos que escucharnos si vemos que hay muchas trabas para poder avanzar y poder crecer. Y ser una sola voz. ¿Se imaginan que estas 65 empresas vayan a golpear la puerta, por ejemplo, de la Agencia de Sustentabilidad o del Ministerio del Medio Ambiente o del Ministerio de Salud? Es mucho trabajo para el sector público. Entonces aquí nos reunimos en una sola voz. Y también queremos que las comunidades nos conozcan. No somos los malos de la película, ¿no es cierto? No estamos contaminando, vuelvo a repetir, somos la industria que descontamina Chile, somos los que utilizamos estas materias que para algunos son residuos y los transformamos y nos hacemos cargo de ellos, y muchas veces hay otros que no quieren hacerse cargo y nosotros sí, y siempre de manera formal. Esto es muy importante. Las empresas que están en ANIR tienen todos, ¿no es cierto?, sus papeles al día, están regularizadas, tienen sus permisos ambientales y sanitarios, y ese es el estándar también que queremos mostrar como industria. Y por si no quedó claro lo de las cifras, no nos vamos a concentrar en todas, sino que vamos a mirar solamente la burbuja celeste. ¿A qué me refiero con estas estadísticas? Esto lo sacamos año a año y a final de año vamos a mostrarles las estadísticas del año 2024. La burbuja más grande indica cuánto cartón había disponible para reciclar durante ese año, 2022. Habían 856.000 toneladas. Yo sé que eso es difícil visualizarlo, pero solo un ejemplo. Un auto pequeño pesa 1 tonelada, ¿ya? Y aquí habían 856.000 toneladas de cartón disponible en el país para reciclar. ¿Cuánto se recicló realmente? Es la burbuja más oscura que está al medio, 409.000 toneladas. ¿Y cuánta es la infraestructura? O sea, ¿cuántas plantas para reciclar cartón habían en el 2022 para poder capturar todo este material? Son las pintitas, ¿no? Lo que está tachadito. Y ahí es 470.000. Y con esto, las autoridades o todos podemos hacer muchas conclusiones. Podemos decir, hay harto material para reciclar, de sobra, ¿no es cierto? Pero aunque quisiéramos, la infraestructura alcanza hasta cierto límite, y uno se puede preguntar, ¿y por qué no estamos capturando, ¿no es cierto?, todo este material? Y la respuesta no es porque yo sea geógrafa, pero es muy clara, ¿no es cierto? Chile, con sus 4.000 kilómetros y su geografía, es muy difícil poder capturar todo este material y que llegue a destino final sin, ¿no es cierto?, bueno, los costos que esto implica, los trayectos, etcétera. Entonces, ¿se necesita más infraestructura a nivel país? Por supuesto. Tenemos una buena partida ya hace muchos años y podemos seguir creciendo. Yo después esta presentación se las voy a dejar si la quieren mirar con más detalles. Y aquí no vamos a entrar en la ley REP, porque es muy compleja de explicar. Ya no nos vamos a dedicar a eso, sería una clase aparte. Pero sí decirles dónde se inserta la industria del reciclaje en el marco de esta ley REP. Estamos ahí a la derecha en el cuadrito rojo, ¿no es cierto? Los productores, las grandes marcas que tienen que, ¿no es cierto?, adherirse, juntarse para coordinarse y poder recolectar y reciclar lo que han puesto en el mercado, con ayuda del personaje que está al medio, que son los sistemas de gestión, licitan y nosotros ahí podemos participar, ¿no es cierto?, en las licitaciones públicas. También estos sistemas de gestión hacen convenios con los municipios, todo esto se reporta al Ministerio del Medio Ambiente, y la superintendencia también tiene que fiscalizar. Entonces, ¿dónde estamos nosotros? Simplemente decirles que ahí estamos, ¿no es cierto?, a mano derecha los gestores. Y hemos hecho un esfuerzo de poder transmitir todo lo que yo les acabo de decir de forma aún más entretenida, ojalá, y tenemos un podcast, ya con 20 capítulos donde vamos a las empresas, a 20 empresas de la ANIR, y mostramos el paso, cómo entra el material y cómo sale, acompañada de Sebastián Púe, que es el doble oficial del profesor de la Casa de Papel, para que lo puedan echar un vistazo, suscribirse ojalá a nuestro canal para revisar el podcast y ver y recuperar, como digo yo, la fe en la humanidad, que el reciclaje en Chile existe y seguirá existiendo. Pero hay desafíos, sí los hay, que es la última lámina que tengo acá. Hay desafíos, sí, hay muchos, y desafíos sobre todo de cara a la ley REP, a la ley de reciclaje. Los residuos, ¿no es cierto?, son un recurso, y nosotros decimos que es el séptimo recurso, tal como les acabo de mostrar en nuestro podcast, y la industria del reciclaje existía previo a la ley REP, ¿ya? Entonces hay que cuidar esa industria,
porque esa es la industria que puede procesar el material. Se debe hacer crecer a esta industria y ojalá tener más infraestructura. Se requieren incentivos para participar a todos los actores en el marco de esta ley REP. Se requiere también más transparencia en los procesos de licitación que yo les acabo de mostrar en ese cuadro de la ley REP. Se requiere más y mejor trazabilidad, que se sepa bien, ¿no es cierto?, dónde se capturó este material y si terminó reciclado finalmente, todo el ciclo, trazar todo eso muy bien. Se requiere más fiscalización sin duda y se requiere también mayor celeridad en la obtención de permisos para que podamos también crecer y operar. Y se requiere reciclar más, pero asegurando un buen volumen y una buena calidad, ¿cierto? No recibir, como digo yo y decía mi abuela, sapos y culebras, sino que realmente recibir material que podamos procesar. Y aquí les hago un historial que publicamos hace poquito en una entrevista del reciclaje en Chile desde su evolución, ¿no es cierto? Y los desafíos pendientes vinculados a la ley REP o ley de reciclaje. Eso por mi parte, agradecerles nuevamente y quedo atento también a las otras expositoras. Muchas gracias, Antonia, por este completo contexto sobre la industria del reciclaje, también contándonos ahí la importancia de este gremio, la ANIR, que como dice Antonia, da previo a la ley de reciclaje, de empresas con mucha trayectoria a nivel nacional que han hecho mucho por la gestión de los residuos, la valorización de residuos y el reciclaje, así que muy agradecido por esa primera presentación. Vamos rápidamente a la segunda tema a presentar, que va a estar a cargo de Nora Frederiksen. Ella es ingeniera en recursos naturales renovables de la Universidad de Chile, máster en gestión de desastres de la Universidad de Copenhagen, Dinamarca. En su rol como coordinadora de acuerdos y producción sustentable de la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, Nora se ha desempeñado principalmente en la promoción de la sustentabilidad en el sector turismo y en la incorporación de la resiliencia climática y de enfoque de género de manera transversal en los APL. Actualmente Nora se encuentra coordinando el APL de sello de gestión circular de residuos liderado desde el sector privado por Acción Empresas. En esta oportunidad, Nora nos va a presentar el tema Acuerdo de Producción Limpia, Gestión Circular de Residuos. ¿Cómo estás, Nora? Hola Waldo, muy bien, contenta de participar en este seminario y les agradezco la invitación. Gracias, Nora, por nuevamente sumarte a un seminario con nosotros. Me acuerdo que Ya. hace 2 o 3 años ya habías estado con nosotros, así que te agradezco nuevamente tu disposición y bueno, te dejo aquí a cargo del seminario. Por favor, me avisan si en algún momento se escucha medio extraño porque yo a ratito siento que se corta un poco la conexión, pero no sé si soy solamente yo o si es que está ocurriendo en No, general. tú te escuchas perfecto, Nora. Así que quizá tú nos escuchas un poco Genial, pegado, pero no te preocupes porque tú te escuchas bien. Sí, por acá confirmo también que se escucha ya, perfecto. muchas gracias. Ya. ¿Me cuentan por favor si se ve bien? Se ve, se ve. Se ve también. Ya, listo. Muchas gracias. Gracias, reitero el agradecimiento por esta invitación, también a quienes están participando y a las panelistas que nos acompañan el día de hoy. Y tal como señalaba Waldo, yo vengo a presentarles el Acuerdo de Producción Limpia, Estándar Gestión Circular de Residuos. Lamentablemente, en esta oportunidad, por tratarse de un acuerdo bastante reciente, no tengo tantos, digamos, ejemplos prácticos, así que más bien vengo a contarles de qué se trata este acuerdo y cuál es la historia que hay detrás. Voy a partir con un breve contexto institucional. Contándoles que yo, digamos, me desempeño en la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, que es un comité de la Corfo que se aboca a la implementación y certificación de acuerdos voluntarios entre empresas y el Estado, ¿ya?
Estos compromisos voluntarios son los acuerdos de producción limpia o también, como muchos usamos la sigla, los APL. Y estos acuerdos tienen un rol estratégico en la implementación de políticas públicas de cambio climático y sustentabilidad y fomentan la producción más sustentable, la mitigación y la adaptación al cambio climático, principalmente en empresas, y de manera más reciente, digamos, trabajamos a nivel más territorial, siempre a través del diálogo y la colaboración público-privada. Bien, ¿qué son los acuerdos de producción limpia? Los acuerdos de producción limpia es importante señalar que están reconocidos en la ley 20.416 que hace el Estatuto PYME, ¿ya? Los acuerdos son de partida un instrumento voluntario, de manera que complementa aquellos instrumentos que son normativos y que son obligatorios, ¿ya? Y a través de los acuerdos de producción limpia, nosotros invitamos a las empresas a desafiarse aún más respecto de lo que exige la normativa en distintas materias relacionadas con la sustentabilidad y el cambio climático. Un acuerdo, para que ustedes se hagan una idea, es un convenio entre el sector privado, representado comúnmente por una asociación gremial, y el sector público, representado por instituciones que tienen relación con los temas que aborda el APL. En el modelo APL, nuestra forma de llegar a las empresas es a través del gremio, ¿ya? ¿Por qué? ¿Y esto por qué? Porque nosotros necesitamos un organismo que sea un interlocutor para llevar adelante y liderar las distintas etapas de los acuerdos, pero también necesitamos un actor que convoque al sector privado a unirse, a participar y a implementar las diferentes metas y acciones que tiene un acuerdo. Ya lo dije, un acuerdo tiene metas y acciones, ya que están orientadas a reducir los impactos que tienen los distintos actores privados, las distintas empresas, ¿ya? Los acuerdos pueden abordar distintas temáticas muy variadas, va a depender de los intereses del sector y de los desafíos que tenga, y tiene un tiempo definido que puede ser renovado. De esta lámina solo quisiera recalcar que los acuerdos tienen etapas, ¿ya? Los acuerdos pueden ser muy distintos en temáticas, en sectores que abordan, pero lo que los hace, digamos, lo que nos permite a nosotros hacer un seguimiento y tener trazabilidad de los acuerdos es que tienen distintas etapas y procedimientos que son siempre el mismo, digamos, para el instrumento. Los acuerdos se inician con una manifestación de interés que presenta una entidad proponente, donde le manifiesta la voluntad de desarrollar un acuerdo en X materias a la agencia, y una vez que esta manifestación de interés se aprueba por nuestro consejo directivo, se inician todas las etapas que contemplan un diagnóstico, la construcción de una propuesta de acuerdo, la negociación de esta propuesta de acuerdo, la firma, la adhesión de las empresas al acuerdo, la implementación y la evaluación final de cumplimiento, que contempla una revisión de una tercera parte externa a las empresas para verificar que cumplieron con las distintas metas y acciones que les aplican. Las empresas que logran dar cumplimiento a sus acciones pueden obtener un certificado de cumplimiento de APL que pueden usar frente a sus partes interesadas. A lo largo de una historia ya que tiene más de 20 años, la agencia ha firmado 245 APLs, ha trabajado con más de 9.000 empresas y más de 16.000 instalaciones, y ha certificado más de 4.000 instalaciones en distintos acuerdos, ¿ya? Bueno, vamos al tema más particular de esta presentación, que es el APL, Estándar Gestión Circular de Residuos. Y aquí hay que decir que la agencia tiene una historia larga de trabajo en materia de economía circular y ley REP. La agencia ha trabajado con varios productos prioritarios de la ley REP, ya en el marco de la cooperación público-privada y adelantándose
a las metas para cada uno de los productos prioritarios. Y además, en este mismo contexto, hemos trabajado con otros instrumentos, como por ejemplo, hemos trabajado con el ecoetiquetado y con esquemas de cero residuos y transición hacia la economía circular. Dejé marcadito en negrita esos dos últimos APLs porque son el antecedente directo de este nuevo APL que es el objeto de la presentación. Acción Empresas, bueno, estos APLs tienen un factor común y es que estos APLs han sido impulsados por Acción Empresas, ¿ya? Acción Empresas, como vieron en el modelo APL, hace las veces del gremio, la entidad que representa a las empresas en la definición, en el diseño de este instrumento. La historia parte aquí con el APL Cero Residuos de Eliminación que se firmó en 2018 y finalizó en 2021. Y este APL buscó reducir los volúmenes de residuos eliminados mediante prácticas de reducción y de aumentar la valorización de los residuos. Aquí se certificaron 72 instalaciones ya pertenecientes a 42 empresas y destaqué aquí un logo pequeñito que corresponde al sello Cero Residuos de Eliminación. Y eso es porque esta APL permitió pilotear este sello, que era en su momento liderado por el Ministerio del Medio Ambiente, y establecía 3 niveles de certificación para instalaciones que al menos desviaran 50% de sus residuos de relleno sanitario. ¿Ya? De las instalaciones que participaron en esta APL fueron 54 las que fueron reconocidas con este sello cero residuo y también a partir de esta experiencia se hizo una evaluación y se propusieron mejoras a este estándar. Hay que decir que este estándar luego no continuó, pero sí hubo otro APL que tomó esta temática, pero bajo otra mirada, una mirada de economía circular, y esto se visualiza muy claramente en el objetivo, donde ya la idea no fue simplemente reducir o valorizar los residuos, sino que apuntó a aumentar el grado de circularidad de las empresas a través del uso de métricas concretas que permitieran generar una línea de base de circularidad e implementar acciones estratégicas para, digamos, mejorar estas métricas. Aquí se certificaron 44 instalaciones y ha sido un APL muy destacado respecto de los residuos que se evitaron a eliminación, digamos. También en materias primas que se dejaron de utilizar, en ahorros de agua, en carbono reducido, entre otras materias. Y entonces, bueno, este APL finalizó el año 2024, lo señalé, y entonces, ¿qué pasa ahora? Acción Empresas nuevamente se acercó a nosotros con la intención de hacer un nuevo APL, ¿ya? Un APL que es este APL que les menciono acá, estándar gestión circular de residuos. ¿Y por qué? ¿Por qué hacer un nuevo APL? Bueno, las razones fueron varias. Ya primero, el término de vigencia del certificado APL de cero residuos de eliminación. La vigencia del certificado APL terminaba en diciembre de 2024 y habían empresas certificadas interesadas en dar continuidad a este certificado y eventualmente sumar nuevas instalaciones productivas. Además, por el impacto y difusión que recibió esta APL, habían nuevas empresas que estaban interesadas en sumarse, pero ya el periodo de adhesión no estaba bien. Por otro lado, no había una APL, un esquema similar que pudiese abordar esta necesidad que existía. Y además, existía la intención y la motivación por incorporar a este esquema de cero residuos, lineamientos de economía circular. Y fueron estos los motivos que hicieron que Acción Empresas presentase una manifestación de interés, la que fue aprobada en agosto de 2024. Y pasamos al diagnóstico sectorial.
El diagnóstico sectorial se realizó entre diciembre de 2024 y abril de 2025 y participaron 24 empresas con 62 instalaciones distribuidas a lo largo del país, pero como todo acá en Chile, y ya Antonia lo decía, siempre muy concentrado en la zona central del país. Dentro del perfil de las empresas también se evaluaron algunos aspectos de género. Y ahí algunos elementos interesantes son que se observaron mayor participación de mujeres en los distintos roles, digamos, en contraste con encuestas y estudios que hay a nivel nacional de empresas. Ya había más directoras mujeres, más mujeres gerentas de primera línea y más mujeres trabajadoras en las empresas que participaron en el diagnóstico. También se observó una segmentación de tareas en función del sexo de las personas, ¿ya? Entonces, labores más operativas trabajaban principalmente los hombres y las mujeres tenían mayor presencia en tareas administrativas y de supervisión, pero baja en la toma de decisiones. Bueno, así con estas empresas que fueron analizadas, y el diagnóstico también incluyó la revisión de una serie de experiencias de certificación en cero residuos a eliminación, tanto a nivel nacional e internacional. ¿Ya? Y también una revisión más de detalle de los criterios establecidos para el cumplimiento de los diferentes niveles de estos estándares. Y en general se vio que, si bien presentan diferencias, las certificaciones internacionales y nacionales se centran en la reducción significativa de residuos destinados a relleno sanitario, promovían prácticas de reducción y de valorización, y los porcentajes de desvío variaban según la certificación desde un mínimo de 50% hasta el 99%. Se incluían elementos de auditoría, implementación de políticas de gestión, educación ambiental, y se enfatizaba la trazabilidad, la jerarquía de manejo de residuos, ¿cierto? Y la documentación. Otros elementos importantes es que se vio que la principal cantidad de residuos generados por las empresas eran residuos industriales sólidos, y la práctica más común de tratamiento en las empresas, lamentablemente, es la eliminación, ¿ya? Voy a pasar a otra gráfica. Recuerden que estas presentaciones van a quedar a su disposición para que ustedes las puedan ver con más detalle. Y de aquí me interesa recalcar lo siguiente. Esta es una gráfica que muestra la distribución de residuos no peligrosos según tratamiento para cada instalación analizada. Ya. Y si bien se aprecia, bueno, el gris que ustedes ven ahí y que es bien prominente es la eliminación. Y los colores que no son el gris son algunos mecanismos de valorización, reciclaje, reutilización, valorización energética, entre otras. Entonces se aprecia aquí una alta heterogeneidad en la forma en que las instalaciones tratan sus residuos, pero no obstante y lamentablemente se aprecia una fuerte dependencia de la eliminación como estrategia principal. Y también otro elemento que es importante destacar es que esta línea roja marca el mínimo requerido para certificarse bajo el antiguo sello de cero residuos a eliminación, y las instalaciones que podrían certificarse acá serían solo 14 de estas 44 de las que se obtuvo datos. Y esta consultoría permitió generar una propuesta de acuerdo de producción limpia que en el fondo tomaba los sistemas revisados a nivel internacional y nacional e incluía elementos de economía circular, y esta propuesta pasó a una negociación público-privada de un comité compuesto por el Ministerio del Medio Ambiente, el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, Ministerio de Salud, Corfo, nosotros como agencia, Acción Empresas, Banco Estado y el Programa Territorio Circular. Entonces, a lo largo de una serie de reuniones, esta propuesta de APL fue revisada, fue ajustada, fue cuestionada también,
pero en definitiva, a través de todas estas preguntas y discusiones fue mejorada, ¿ya? En una discusión que tuvo 7 reuniones de comité y otras tantas bilaterales que se desarrollaron entre julio y octubre de este año. Y eso dio pie a un documento que es el Acuerdo de Producción Limpia, Estándar Gestión Circular de Residuos, que actualmente se encuentra en proceso de revisión y el 25 de noviembre está proyectada su firma, fecha a partir de la cual se va a abrir un proceso de adhesión para empresas. El alcance del acuerdo son empresas de cualquier sector económico con instalaciones ubicadas en el territorio nacional y que como parte de sus residuos generen residuos sólidos no peligrosos, industriales y o asimilables a domiciliarios. El alcance se refiere a qué empresas pueden participar y adherirse a este acuerdo, ¿ya? Y el foco del acuerdo son estos residuos que están señalados acá. Entonces, cuando se habla de residuos para efectos de esta PL, son estos residuos, ¿ya? ¿Cuál es el objetivo general? Impulsar y fortalecer la gestión circular de los residuos, promoviendo la reducción y valorización efectiva de estos. Y los objetivos específicos contemplan establecer un sistema de gestión de monitoreo y operación del acuerdo, contempla que las empresas elaboren una línea base del flujo anual de gestión de residuos, que elaboren un plan de acción y lo implementen, que incrementen progresivamente la reducción y la valorización y difundir y fomentar la certificación en el estándar gestión circular de residuos. ¿Y cuál es el corazón de este estándar? Esta tablita que fue revisada, discutida, reformulada, etcétera. ¿Y en qué consiste? Se los voy a explicar en general y ustedes podrán ver el detalle después. Este es un sistema progresivo en 4 niveles. Nivel inicia, básico, intermedio y avanzado. El nivel inicia es solo para pequeñas empresas. El resto de los niveles es para cualquier tamaño de empresa. Cada nivel posee 3 requisitos. Un requisito transversal es el contar con herramientas de compromiso, gestión y mejora continua, siempre elaboradas o actualizadas según corresponde. El segundo requisito está asociado a cumplir con una meta de tasa de residuos evitados a disposición final. Claro, a disposición final. Y el tercer requisito está asociado a acreditar una reducción en la generación de residuos. ¿Cómo funciona esto? Supongamos que una empresa quiere certificar el nivel básico. Ya, cumple con sus herramientas de compromiso y gestión. Para certificar el básico tiene que acreditar una tasa de residuos evitados a disposición final mayor o igual a 50% y menor a 70%, con un mínimo de X residuos que deben ser destinados a reutilización y o reciclaje, que en este caso es 35%. Y la empresa cumpliendo eso ya puede obtener un certificado de cumplimiento de APL que tiene 2 años de vigencia. Si además la empresa cumple con la meta de reducción en la generación de residuos, tiene su certificado de APL tiene una vigencia de 1 año adicional, entendiendo que esta es un desafío muy relevante en la jerarquía de manejo de residuos y también entendemos que es algo que implica muchas veces reformular los procesos al interior de las empresas. Por eso se premia con 1 año más de vigencia. Y así. Y en el fondo cada nivel tiene su requisito tomando como referencia el sello cero residuos de eliminación, pero incorporando un lineamiento de reducción de residuos como para hacerle un guiño a la economía circular y premiar a las empresas que logren avanzar en esta materia. La PL contempla procesos de adhesión 2 veces al año, por lo tanto, las empresas van a tener la posibilidad de que si no adhirieron al principio o adhirieron con determinado número de instalaciones, posteriormente van a poder adherir o bien sumar instalaciones adicionales.
Y eso es lo que les quería mostrar, y esto está ocurriendo. Espero en el corto plazo tener ejemplos más prácticos de cómo ha ido avanzando este instrumento. Muchas gracias. Muchas gracias, Nora, por tu presentación. Imagino que hay muchos emprendedores o empresas acá conectados que les puede interesar adherirse a futuros APL. Y aquí tú le hiciste un resumen bien pragmático y directo respecto a cuáles son las reglas, porque quizás esto no es muy conocido muchas veces por los productores o por las empresas. Así que te agradezco esa presentación, Nora. Antes de pasar a la tercera exposición, Antonia, entiendo que se tiene que desconectar a las 12 del día porque tiene una reunión impostergable, me comentó. Y así que vamos a hacerle una pregunta que estaba en el chat para que después se pueda desconectar libremente. Antonia, Nicolás Evia preguntaba si es que desde la ANIR tienen en cuenta la valorización energética para aumentar la cantidad valorizada en los próximos años. No sé si ¿hay alguna estrategia, Antonia, respecto a la valorización energética de residuos desde la ANIR o alguna empresa que esté desarrollando esta acción? Si nos puedes comentar. Súper. Bueno, primero pedirles disculpas a Carolina y Raquel y a todos. Yo pensé que era una hora, así que mil disculpas y no poder quedarme a escucharlas. Yo le respondería que la ANIR cree en la jerarquía de manejo de residuos. Es decir, tenemos socios que se dedican desde la reutilización hasta la valorización energética. ¿Ya? Todas las etapas para nosotros son válidas, todas con tal de evitar o tratar de evitar el máximo posible de enviar a rellenos sanitarios, ya que para nosotros son recursos. De todas formas, y con total transparencia, sí tenemos socios que están dedicados también a la gestión de rellenos sanitarios, pero por supuesto creemos en la valorización energética en el sentido de ojalá enviar a valorización energética lo que no pudo pasar por las etapas anteriores, es decir, realmente lo que no se pudo reciclar. Siempre ponemos un ejemplo bien extremo, ¿no es cierto? Cuando uno tiene que sopesar un pañal con deposiciones, ¿qué será mejor, ¿no es cierto? ¿Usar su poder calorífico o enviarlo a un relleno sanitario? Siempre tratar de ir, ¿no es cierto?, hacia adelante y ojalá utilizar ese poder calorífico también para el pedacito que no se pudo reciclar o que no tiene ninguna salida en el reciclaje, para la fracción resto. Nosotros hablamos de la fracción resto. Creemos que la fracción resto también puede usarse para la valorización energética y sin duda tenemos socios que están dedicados a la valorización energética y también a la biomasa, sí, sin duda. Muchas gracias, Antonia, por la completa respuesta y te agradecemos nuevamente por la disposición de participar en este seminario. Desde el principio mostraste toda la disposición y queríamos contar con la presencia de la ANIR. Así que muchas gracias por eso y que te vaya muy bien y nos estamos viendo en una siguiente oportunidad. Te vamos a dejar enviar algunas preguntas, Antonia, igual que están llegando. Perfecto. Así que Muchas para que gracias. Yo después las puedo quizás contestar las antes de puedan. irme, las voy a Ah, contestar perfecto. antes de irme, así que muchas Ya, gracias. genial, No genial. interrumpo más. Ya, gracias, Antonia. Bueno, vamos a pasar a la tercera exposición de la jornada, que va a estar a cargo de Carolina Escandón. Carolina es licenciada en Ciencias Ambientales de la Universidad de Chile, magíster en Gestión Ambiental de la Universidad del Desarrollo. Desde el 2006 forma parte de Hidronor Chile, donde ha desempeñado funciones en el área comercial, liderando la gestión de residuos de importantes empresas en el sector químico, minero e industrial. Y actualmente Carolina lidera el área de economía circular, promoviendo iniciativas orientadas a la gestión sustentable de residuos y el fortalecimiento del compromiso ambiental de la compañía. Antes de darle el pase a Carolina Escandón, que va a presentar el tema valorización de residuos en la práctica, experiencias reales desde Hidronor, vamos a presentar un breve video sobre esta empresa la gente que está conectada la pueda conocer, para quienes no la han escuchado anteriormente y que sepan más o menos los servicios y la importante labor que cumplen de norte a sur en nuestro país. Así que ahí me confirmas el video porque lo tengo yo a mi banda. ¿Se escucha, perdón? ¿Sí me pueden? En un mundo en constante desarrollo, las Sí, se soluciones escucha. horas Se escucha. tratables para garantizar el bienestar de las personas y la protección del medio ambiente.
En Hidronor estamos comprometidos con la sustentabilidad. Tenemos como propósito entregar soluciones ambientales que permitan una gestión adecuada de los residuos industriales y peligrosos. De esta forma contribuimos a un futuro más sostenible. Reducimos el impacto ambiental y promovemos activamente la economía circular. Contamos con soluciones ambientales integrales, desde reutilización, reciclaje y valorización de residuos hasta el transporte, tratamiento y disposición final. Nuestros centros de manejo de residuos, junto a laboratorios acreditados para la caracterización y análisis, están estratégicamente ubicados en el norte, centro y sur del país, lo que nos permite ofrecer cobertura nacional al sector industrial y minero. Contribuimos al cumplimiento de la legislación vigente y a las políticas de sostenibilidad, seguridad, salud ocupacional, calidad, medio ambiente, conducta responsable y objetivos de economía circular de nuestros clientes. Trabajamos bajo el concepto del residuo al recurso a través de soluciones ambientales tales como valorización energética de residuos para la producción de combustible alternativo, líquido y sólido, que permite sustituir el uso de combustibles fósiles. Reciclaje de aluminio y metal proveniente de envases de aerosoles. Reutilización y reciclaje de otros residuos, tales como estanques metálicos de combustibles, baterías de ácido plomo, chatarra metálica, papel, cartón, madera, plásticos, entre otros. De esta manera aportamos activamente en fortalecer la cadena de valor ambiental para el desarrollo de Chile. Súmate a nuestro compromiso sustentable. Bueno, ahí estaba la presentación audiovisual de este. Justo se linkea con el tema que estábamos abordando, la pregunta con Antonio, la valorización energética es uno de los servicios, o bueno, Hidronor tiene experiencia en ese tipo de gestiones, así que calzó justo ahí perfectamente la pregunta. Vamos a darle el pase a Carolina, como decía, su tema es valorización de residuos en la práctica, experiencias reales desde Hidronor. ¿Cómo estás, Carolina? Muchas gracias nuevamente por estar con nosotros en nuestros seminarios. Hola Waldo, hola Pablo, muchas gracias nuevamente por invitarme a participar de estos seminarios tan interesantes que coordina y gestiona Codex Verde. Hoy les vengo a presentar distintas como casos concretos en relación a la valorización de residuos industriales y sobre todo de residuos peligrosos, ya para los cuales muchas veces hay menos alternativas de poder valorizar o reciclar. Voy a compartir, que a veces me enredo un poco con todo esto. Me apareció cualquier cosa. Ahí. 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 ¿Se ve bien? Se ve bien. Adelante, Carolina. Sí. Ya, excelente. Bueno, quería comenzar la presentación contándoles un poco en relación a los desafíos que nos presenta hoy en día como país la hoja de ruta de economía circular, ya cuyo principal objetivo es poder transformar el actual modelo lineal a uno circular, regenerativo y sostenible. Ya la economía lineal es lo que todos conocemos hoy en día como una materia prima que se extrae de la naturaleza, entra a una fábrica, se produce algún bien que luego es consumido y luego de su consumo este bien se transforma en un desecho o en un residuo. La economía circular lo que nos presenta como desafío es poder transformar este residuo, reciclarlo y poder volver a introducirlo en el ciclo productivo. La meta que nos plantea esta hoja de ruta de economía circular es alcanzar, entre otras, de aquí yo puse como la más general, es alcanzar una tasa general de reciclaje del 40% al año 2030 y de un 75% al año 2040. ¿Y cómo se relaciona Hidronor o cuál es el aporte de la empresa para poder alcanzar estos objetivos y estas metas? Ya nosotros nos alineamos directamente con los 3 principios de la hoja de ruta de la economía circular. Primero, a través de la innovación circular, ya que presentamos soluciones para la valorización de residuos industriales y de residuos peligrosos.
Luego, en relación con el principio de regulación y trazabilidad, nosotros aportamos mediante la gestión ambiental responsable y el cumplimiento normativo, y con el lineamiento de territorio circular a través de la presencia a nivel nacional. Ya tal como indicaba el video, tenemos 3 plantas a nivel nacional, una ubicada en la zona norte, en la región de Antofagasta, que nos permite la recepción principalmente de empresas de la gran minería que se encuentran en la zona. En la zona central tenemos la planta Pudahuel, que es la primera planta que se inauguró en el año 1997, que recibe y gestiona todo tipo de residuos industriales y de residuos peligrosos. Después está nuestra planta que tenemos en la zona sur, que recibe residuos industriales, residuos peligrosos, y ya a mediados del próximo año o primer trimestre del próximo año vamos a comenzar con la recepción también de residuos domiciliarios en la zona. Hidronor en cifras. Ya probablemente somos una de las empresas más conocidas en relación a la gestión de residuos industriales y de residuos peligrosos a nivel nacional, ya que llevamos prácticamente más de 30 años gestionando residuos peligrosos y residuos industriales. Como les comenté, nuestra primera planta se inauguró en el año 1997 en el sector de Pudahuel. Durante este tiempo hemos gestionado más de 7 millones de toneladas de residuos industriales y de residuos peligrosos. Hemos gestionado y tratado más de 650.000 toneladas de suelos contaminados y trabajado con más de 2.500 clientes, ya a nivel nacional. 2.500 clientes de distintos rubros industriales que pasan por minería, metalmecánica, empresas químicas, farmacéuticas, etcétera, lo cual durante este tiempo nos ha dado un gran conocimiento en relación a el tipo de residuo que se genera por cada una de las industrias y la mejor gestión y alternativa de tratamiento. Los servicios que prestamos en Hidronor están relacionados principalmente con el transporte, tratamiento y disposición final de residuos. Sin embargo, hacemos hartas más cosas. Una de ellas es remediación y recuperación de terrenos contaminados, como les comenté. También prestamos servicios in situ en instalaciones industriales. Hay personal de Hidronor trabajando al interior de distintos clientes nuestros y gestionamos los residuos que ellos generan. También realizamos la gestión y destrucción de productos fuera de estándar o productos fuera de especificación. Es la destrucción básicamente de aquellos productos para los cuales existe un valor económico asociado. Por lo tanto, nuestros clientes necesitan que se destruya, que no quede disponible para que después no termine comercializándose de manera inadecuada. Y además también realizamos la exportación de residuos para los cuales hoy en día no tenemos tratamiento en Chile, principalmente algunos pesticidas organologenados y también transformadores antiguos que, como aceite refrigerante, tienen PCBs, bifenilos policlorados. Sin embargo, desde los inicios de Hidronor, estamos haciendo valorización de residuos, ¿ya? Y eso es lo que yo voy a enfocarme hoy día y les voy a contar qué es lo que estamos haciendo. Esta valorización o reutilización, reciclaje y valorización de residuos la podemos dividir en 3 grandes grupos. El primero es la valorización energética de residuos a través de la generación de un combustible alternativo sólido y de un combustible alternativo líquido. El reciclaje de envases de aerosoles para posteriormente poder aprovechar el metal en donde estaban contenidos estos aerosoles. Y la reutilización y reciclaje de otros residuos. Anualmente, sí, y a modo de resumen, para ya después contarles en detalle cuáles son las distintas alternativas de gestión y las soluciones que presentamos hoy en Hidronor para la valorización de residuos, estamos valorizando más de 67.000 toneladas al año en residuos industriales y en residuos peligrosos. ¿Ya? Cosa que es un número bastante importante, que no solo los residuos peligrosos principalmente van a disposición final, sino que hay alternativas de valorización. Queremos y estamos siempre en un proceso continuo para poder aumentar las tasas de valorización. ¿Y cómo lo vamos a lograr? ¿Cómo lo estamos haciendo? Es aumentando la reutilización y reciclaje de envases. También, como les comenté, a través de la valorización de metales provenientes de envases de aerosoles y con la producción de un combustible alternativo sólido, porque tuvimos una resolución ya a mediados del año pasado que nos permite la producción de este combustible alternativo sólido. Les voy a contar qué estamos haciendo hoy con los envases, ¿ya? Y principalmente con envases que contuvieron un residuo peligroso.
Los envases plásticos o metálicos que llegan en buenas condiciones, porque ustedes comprenderán que recibimos residuos, recibimos basura, entre comillas, no siempre nos llegan en mejores condiciones, pero de aquellos envases que podemos rescatar y segregar, estos pasan por un proceso de lavado y de descontaminación, lo que los desclasifica como residuo peligroso y los deja aptos para su reutilización, tanto para procesos internos como para poder entregarles como reposición a nuestros clientes. Luego, para aquellos envases que están en malas condiciones, pasan por un proceso de enfardado y de compactación para luego ir a centros de reciclaje. Esto con los envases plásticos. Los envases metálicos son gestionados con empresas autorizadas para poder reacondicionar los envases metálicos, los tambores, y los ponen nuevamente en el mercado. Y finalmente, cuando ya no tenemos ninguna alternativa para poder valorizar los envases, los plásticos pasan por un proceso de trituración para la generación de un combustible alternativo sólido y los residuos metálicos le damos disposición final. Toda esta gestión relacionada con envases nos permite reutilizar al año más de 2.400 unidades de IBC, reciclamos al mes más de 100 toneladas de envases plásticos y al año gestionamos y valorizamos más de 24.000 unidades de tambores de fierro. Y todo lo que les voy a contar ahora está amparado por sus respectivas resoluciones sanitarias para poder hacer todas estas gestiones, ¿ya? Nada está aquí fuera de norma, lo que les voy a comentar. Y ahora les voy a comentar respecto al reciclaje de los envases de aerosoles. En Chile se consumen al año más de 90 millones de unidades de aerosoles. Y más del 93% de estos aerosoles son destinados hoy en día a un relleno sanitario. Los envases de aerosoles o los aerosoles son peligrosos porque son inflamables y también porque en su contenido puede ser peligroso, ¿ya? Entonces, ¿qué estamos haciendo hoy en Hidronor? Tal como mostraba el video, los aerosoles pasan por un proceso de compactación y se recibe por un lado el gas propelente, el contenido del aerosol se recibe en otro contenedor para ser utilizado en la producción de un combustible alternativo líquido y la lata de aerosol compactada pasa por un proceso de lavado y de descontaminación, lo que la desclasifica como residuo peligroso y queda apta para poder ser reciclada, ¿ya? La materialidad de los aerosoles son generalmente de fierro o de aluminio. Entonces, este aluminio y este fierro es reciclado en empresas autorizadas, ya que a través de este proceso interno de descontaminación y de lavado, lo desclasificamos como un residuo peligroso. Además, también, como les comenté al principio, generamos un combustible alternativo líquido y un combustible alternativo sólido a partir de residuos que tengan poder calorífico. Estos residuos hoy son gestionados en empresas cementeras, donde son valorizados energéticamente y son formulados. Nosotros formulamos un combustible, no es que mandemos solo aceite o mandemos solo palets de madera triturados, sino que tenemos que formular un combustible que cumpla con los requisitos que nos indican las empresas cementeras para poder ser utilizado en sustitución de los combustibles fósiles en sus procesos. Y adicionalmente, también en Hidronor hacemos la valorización de todos nuestros riles a nivel nacional. Estamos valorizando más de 17.000 toneladas al año de riles provenientes de distintos procesos productivos. Esto porque luego de que pasan por nuestro tratamiento físico-químico, cuando el ril ya es tratado, se obtiene un ril que es no peligroso. Este ril cumple con las condiciones para poder ser descargado en el alcantarillado. Sin embargo, en Hidronor este ril es reutilizado en procesos de inertización de residuos sólidos. Por lo tanto, le estamos dando una valorización a través del cotratamiento de residuos sólidos, lo que nos permite poder valorizar alrededor del 85% de los riles que ingresan a Hidronor. Y finalmente, con Green Dot, que es una empresa filial de Hidronor, una empresa hermana, que están dedicados al reciclaje y a la gestión integral de residuos, con ellos potenciamos las alternativas de valorización y de reciclaje de residuos, ya que hay personal de Green Dot presente en nuestras 3 plantas, cuya función principal es poder segregar y rescatar
todos aquellos residuos que sean reciclables, tales como maxisacos, maderas, acero, aluminio, cartón, plástico, residuos electrónicos, entre otros. Y le quería contar finalmente casos concretos de valorización de residuos. Este es un cliente un caso real de un cliente de Hidronor, que al año está generando, yo tengo las estadísticas del año 2024 porque es un año que ya tenemos completo, un año cerrado. Este cliente durante el año 2024 generó 3.077 toneladas de residuos. De estas 3.000 toneladas, al enviar estos residuos a Hidronor, ya están valorizando 1.170 toneladas, lo que representa casi un 40% del total de sus residuos que nos enviaron durante el año 2024. Por lo tanto, los clientes que trabajan con Hidronor ya están valorizando sus residuos y muchos dicen, ay, pero yo no sabía, porque en general las empresas no cuentan con metas relacionadas con la valorización de los residuos peligrosos. Ya, sin embargo, esta empresa ya está valorizando cerca del 38% de los residuos que está enviando Hidronor. Si incorporamos dentro de estos residuos aquellos que tengan la factibilidad de poder ser incorporados en el combustible alternativo, aumenta la tasa de valorización en 1.098 toneladas, que corresponde a un 36% del total de los residuos. Por lo tanto, el potencial total de valorización que tiene este cliente, esta empresa, es poder llegar a valorizar el 74% de los residuos que hoy están generando. ¿Ya? Y tengo el mismo caso para cerrar un poco más la idea, otro cliente, caso 2, que generó durante el año 2024 1.470 toneladas de residuos, de las cuales hoy ya están valorizando 561 toneladas. Y pueden llegar a alcanzar un total de 43% de valorización de sus residuos peligrosos, ya con las gestiones que realiza Hidronor para la valorización de residuos. ¿Cuáles son los principales desafíos y oportunidades que hemos podido identificar en relación a la valorización de residuos? Uno de ellos, y tal como comentaba Antonia y Nora, es la falta de valorizadores en las distintas zonas del país. Los valorizadores finales están todos concentrados en la zona centro. Por lo tanto, lo que hemos podido identificar nosotros, por la experiencia de nuestros clientes, es que es muy caro, tiene altos costos logísticos. Entonces eso puede estar frenando un poco hoy en día la valorización de residuos. Otra traba o problema que hemos encontrado es que muchos generadores no priorizan la valorización, la trazabilidad y la seguridad operacional para poder valorizar sus residuos y prefieren optar siempre por soluciones que sean más económicas, por sobre la valorización. En el caso de los residuos peligrosos, también hemos identificado una dificultad para poder establecer procesos de desclasificación de residuos peligrosos, para después aprovechar esos materiales. Y bueno, dentro de las oportunidades, y siempre lo repito, está la de fomentar la cultura y educación en materia de sostenibilidad de residuos. Esto principalmente orientado a la segregación en el origen. Es muy importante que todas las personas estén involucradas en la segregación y la correcta gestión de los residuos que genera una empresa, tal como nos pasa a nivel domiciliario. Ya si mejoramos la segregación y la gestión de los residuos, mayores van a ser las tasas de valorización. Y además otra oportunidad es también el fortalecimiento de la INREP con la expansión quizás a nuevos productos prioritarios, ya para poder aumentar las tasas de valorización a nivel nacional. Eso es lo que les quería presentar hoy. Muchas gracias. Así que quedo atenta a las consultas que vayan saliendo. Muchas gracias, Carolina. Hay varias preguntas para gente interesada en lo que hace Hidronor ahí en el chat, así que después vamos a seleccionar un par para realizarla al final de la exposición, de la cuarta exposición que viene ahora. Así que muchas gracias, Caro. Perfecto. Gracias a ustedes. Vamos a dar el pase a la cuarta y última expositora de la jornada. Ella es Raquel Godoy, licenciada en Gestión Ambiental, química analista y máster en Administración de la Energía y sus fuentes renovables.
En 2015 fue reconocida por su aporte a la innovación educativa al adjudicarse el proyecto Construyendo Compuestos Inorgánicos a través de métodos didácticos, iniciativa que marcó un precedente en la enseñanza de la química al integrar metodologías experimentales y creativas, motivando a los estudiantes a descubrir la ciencia desde la experiencia y la curiosidad. Mire qué interesante. Actualmente, Raquel impulsa acciones de sostenibilidad institucional desde su rol como mentora en sostenibilidad en la sede Concepción Talcahuana de INACAP, liderando actividades formativas y de vinculación con el entorno. Raquel en esta oportunidad presentará el tema Transformando residuos en oportunidades, el rol de la academia en la transición hacia la economía circular. ¿Cómo estás, Raquel? Muchas gracias por estar con nosotros y esperar tu turno para la presentación. Hola, buenos días, Waldo. Buenos días, Pablo, a todos los asistentes y a las tremendas expositoras que acabamos de tener. Me siento obviamente muy honrada de estar acá representando a la institución, a INACAP. Así que les voy a hablar justamente de lo que nos acabas de comentar. ¿Ya? Sí, Voy a adelante, comenzar. Raquel. Muchas gracias. Ya, muchas gracias. Mi exposición trata acerca del rol, ya como dice ahí, el rol de la academia, ¿ya? No puedo, voy a tratar para dejarlo en grande, ¿ya? Bueno, bueno, agradezco la mega presentación, súper enriquecedora, me siento súper halagada. La verdad es que yo llevo ya casi 15 años acá en la institución haciendo clases, dedicada a hacer clases, y tengo súper interiorizada cuál es nuestra misión y cuál es nuestra visión. Y si analizamos ambas, tanto la misión como la visión de nuestra institución, todo esto se alinea justamente con la sustentabilidad, con la sostenibilidad, tratar de formar con excelencia, ¿cierto? Personas íntegras. Yo le preguntaba hoy día justamente a mis alumnos qué es la integridad. Y la integridad también implica saber, conocer de residuos, ¿ya? Por lo tanto, nosotros lo aplicamos día a día en nuestras salas de clase y en mi caso como mentora de sostenibilidad, ¿ya? Yo soy mentora de sostenibilidad de Concepción Talcahuano, pero soy docente de la sede de San Pedro. Acá en la octava región están muy cerquitas, así que ahí tengo el rol dual, ¿ya? Como vemos ahí, el plan estratégico de nuestra institución tiene dentro de los ejes estratégicos, específicamente en el eje transformador, tiene definido el impacto en el desarrollo sostenible. Por lo tanto, nosotros como institución, y de hecho justamente de eso les quiero hablar, de cómo la educación puede y cómo la educación en realidad ha transformado el mundo. Ya, si vamos a tiempos inmemoriales, podemos pensar que antiguamente, ¿cierto? Pensando hace 1000 años atrás, ¿cierto? No había escuelas, pero la educación se transmitía de generación a generación, ¿cierto? Los ancestros transmitían a las nuevas generaciones los conocimientos, que era una forma de educar. Hoy en día la educación obviamente está mucho más estandarizada y tenemos instituciones como esta, como INACAP, donde tenemos definido el impacto en el desarrollo sostenible, ¿ya? Pero vamos a la exposición, ¿ya? El objetivo o los objetivos de mi exposición son tres. En primer lugar, visibilizar el papel de la educación como herramienta estratégica de gestión ambiental. Vamos a ir incluso allá a ver qué nos dice la ley 19.300, nuestra ley de base general del medio ambiente. Y les voy a demostrar técnicamente cómo nosotros, como la academia, como INACAP, podemos y estamos tratando de transformar la gestión de residuos en innovación y en valor, para que justamente lleguemos a aportar después a empresas, nuestros alumnos lleguen a aportar a empresas como Hidronor y que esas empresas también puedan hacer nexos, acuerdos de producción limpia y que ojalá formen parte de ANIR. Es decir, lo que también pretendo demostrar en esta presentación es que lo importante y lo relevante de la educación es justamente esta articulación entre la política pública y la gestión
industrial con la educación. Deben ser y debemos estar constantemente conectados. Hacia allá vamos, ¿ya? Entonces, ¿cómo comienza este cambio? Yo les decía, ¿cierto? Antiguamente las generaciones transmitían el conocimiento. Hoy en día nosotros lo hacemos en un aula de clase, ¿ya? No solo en educación superior, sino también en los pequeñitos, ¿ya? En los colegios, en los liceos. Y como dice ahí en la pantalla, ¿cierto? Cada residuo cuenta una historia. Esa botella que vemos ahí, esa botella no apareció sola. Alguien no gestionó adecuadamente ese residuo. Cuando analizamos esta imagen desde esa perspectiva, entendemos que efectivamente hay una falta de conocimiento, de educación, de entender cuáles son los impactos, no solo visuales, de esa botella, sino todo el resto de los impactos medioambientales que genera que ella esté, ¿ya? En Chile nos hemos concentrado mucho en la conversación de residuos en infraestructura, en tecnología. Como vimos, tenemos la infraestructura, tenemos la tecnología, tenemos empresas y tenemos cumplimiento normativo. Nos mostraron ahí una charla muy interesante de los acuerdos de producción limpia. Pero, tal como les comento ahí en la presentación, la gestión de residuos no comienza en una industria, ni tampoco termina en el marco normativo. La gestión de residuos comienza cuando interiorizamos en el pensamiento de las personas y en la formación de ellos, ¿ya? En Chile generamos aproximadamente 19 millones de toneladas, de las cuales solo 17% se valoriza aproximadamente. 70% corresponden a residuos industriales y de construcción. Tenemos una tremenda oportunidad allí. Y los residuos entonces son el espejo de cómo producimos, consumimos y también educamos. Este es un caso que me llamó mucho la atención cuando estaba preparando la presentación, pues es muy actual. Salió acá en el diario Concepción el 31 de octubre. Esto es un vertedero ilegal a orillas del río Biobío. Es decir, sigue existiendo. ¿Por qué esto sigue pasando si tenemos organizaciones, si tenemos normativa? Tenemos hoy en día la ley REP, más encima, con productos prioritarios, y tenemos empresas como Hidronor. Ya Carolina nos mostró, ¿cierto? Ahí coincidimos las metas, ¿cierto? Pero las normas, con lo que quiero que se queden de mi exposición, es que las normas trazan el camino, pero la educación es la clave. De hecho, la ley 19.300 de base del medio ambiente nos demuestra en el artículo 6, en su título 2, que la educación debe ser la clave para la gestión ambiental. Es un instrumento, de hecho es el primer instrumento de gestión ambiental. Es decir, la educación es un motor de cambio, enciende la llamita de la innovación, del querer hacer algo, del entender que en la imagen que les mostraba anteriormente, esa botella no llegó sola ahí y alguien tiene que hacerse cargo. Es decir, la educación, en este caso nosotros, técnica, se convierte en el inicio en los procesos operativos, ¿ya? Nosotros formamos competencias en normativa, en gestión, en sostenibilidad, ¿ya? Es decir, nosotros tenemos o aplicamos una tecnología social. Queremos cambiar o generar cambios culturales, cambiar hábitos finalmente. Esto es lo que nosotros hacemos en INACAP. Todos hemos escuchado el aprender haciendo, ¿ya? Es decir, el aula para nosotros es el primer espacio de transición circular. Utilizamos metodología de aprendizaje basado en proyectos, nos vinculamos con el territorio, hacemos visitas de REM. No, he visitado más de alguna vez las plantas de Hidronor con mis cursos. Y tenemos aquí hartos ejemplos. Ya voy a ir rápidamente para no excederme mucho en el tiempo. Primer caso que tenemos acá en la sede de Concepción Talcahuano es esta chica, Maritza Valdebenito. Creó una empresa, una startup, llamada Modutex. ¿A qué se dedican? Ellos toman textiles usados mezclados con biopolímeros para fabricar módulos constructivos ignífugos que tienen propiedades que ella la analizó de aislación térmica y acústica. Es decir, tienen un bajo impacto ambiental y
y están utilizando elementos que hoy en día están terminando en vertederos en la zona norte. ¿Ya? Surgió desde una asignatura, fue escalando con fondos concursables de INACAP. Es decir, ellos están aportando a cerrar el ciclo entre la industria y la educación. Tenemos también un diplomado en gestión de residuos para los docentes, costo cero para nuestros docentes, donde ellos aprenden del marco normativo, lo vinculamos con casos de éxito y de esa forma estamos generando profesionales que gestionan residuos con una visión circular. Este es otro caso que también tenemos acá en la sede, estamos digitalizando la circularidad, están desarrollando en conjunto alumnos de informática con logística una plataforma para hacer más eficiente el retiro de los residuos que nos exige la ley REP, es decir, aportando en la trazabilidad. Y esto que es muy significativo, lo aplicamos en todas las sedes, se llama Bootcamp de Sostenibilidad. Esta estrategia se aplicó a docentes, colaboradores y alumnos, donde metodologías sostenibles identificaban problemáticas para ellos buscar la solución a esos problemas, siempre alineados con los ODS. Entonces, cada dato es una oportunidad educativa convertida en cambio. Ahí tenemos algunos indicadores que hemos logrado visibilizar. Entonces, quiero que cerremos con esto. La educación es una herramienta de gestión ambiental, no un complemento. Cuando la visibilizamos y entendemos la importancia, en el caso nuestro, por ejemplo, con asignaturas como innovación y emprendimiento, que les permiten a los chicos entender, desarrollar proyectos alineados con la sostenibilidad, alineados con la economía circular, entonces la normativa ya no nos es ajena, la normativa es parte de nuestro quehacer. Nosotros, academia, podemos lograr acelerar la valorización de residuos mediante la innovación en los proyectos mencionados y también, obviamente, ese también era el objetivo de mi exposición, la articulación entre educación, política pública son la clave para impulsar la economía circular. ¿Ya? El residuo no es el problema. ¿Se cortó? No, sigue. No, está perfecto. Perdón, es que a mí se me cortó de acá. Mil disculpas. Pero ya estaba finalizando. El residuo no es el problema, con eso quería que se queden, que es la falta de conocimiento. Entenderlo para valorizarlo, para que se pueda hacer lo que aquí las otras expositoras nos demostraron. Es decir, educar es transformar estos residuos en oportunidades. Muchas gracias. Muchas gracias, Raquel, por darnos este brillante cierre respecto a cómo la educación e instituciones como INACAP pueden contribuir a la gestión, una gestión de residuos más eficiente y que finalmente nos beneficia a todos como humanidad. Así que muchas gracias por este cierre tan inspirador. Así que vamos a ir rápidamente Gracias a ustedes. con las preguntas que tenemos. Bueno, vamos a comenzar con Nora porque entiendo que se tiene que desconectar en unos minutos. Así que habíamos dejado una pregunta guardada para ella de Hernán Durán y él preguntaba de qué manera se incentiva la innovación en las empresas tomando como ejemplo la importancia en el marco del uso de las mejores tecnologías disponibles que tiene el criterio de evitar la generación de determinados residuos. Así que ahí no sé si Nora, entiendo que tú le respondiste por interno a Hernán, pero ojalá nos pudiese también ilustrar con tu respuesta para todas las personas que están conectadas. Sí, gracias por la pregunta y yo creo que desde la PL la innovación se incentiva a partir de no establecer caminos únicos para llegar al cumplimiento de las metas, ¿ya? De las metas definidas para cumplir los niveles. Las metas están, el cómo deben acreditarlas, digamos en términos de medios de verificación, pero el cómo lo hace la empresa internamente es algo que tiene que ver con cómo ellos visualicen que es mejor y más pertinente.
Y en ese espacio creo que hay un espacio para la innovación, para el uso de mejoras técnicas disponibles, particularmente en lo que se refiere a reducción, que en mi experiencia es algo como más desafiante para las empresas. Es un poco más difícil porque implica muchas veces reformular los procesos productivos. Perfecto, Nora, muchas gracias por la respuesta. Vamos a ir con una pregunta para Carolina Escandón por parte de Francisca Vega. Ella quería saber más o menos del servicio del reciclaje de envases metálicos, ¿ya? Ella consultó inicialmente si se trataba de envases, porque no alcanzó a escuchar y comentó ahí si de envases de aluminio o de fierro, y preguntaba más o menos cuánto era una cantidad mínima en la que ustedes podrían gestionar de este tipo de productos. Ahí, Carolina, si nos puede responder esa pregunta más práctica respecto al servicio de Hidronor. Sí, mira, nosotros estamos valorizando distintos tipos de envases, principalmente tambores metálicos, IBC y bidones, siempre y cuando sea factible poder descontaminarlos para luego enviarlos a un centro de valorización, ¿ya? Entonces son envases plásticos en general, envases metálicos de fierro, y en relación al aluminio, como ella tenía la duda, estamos valorizando los envases de aerosoles, ¿ya? Que una vez que son compactados, que se le quita el gas propelente y el contenido que tenía el aerosol, luego de pasar también por un proceso de lavado y de descontaminación, estos envases de aerosol o la lata compactada queda desclasificada como un residuo peligroso. Por lo tanto, queda apta para que este material sea reciclado. Y los envases de aerosoles pueden ser de dos materialidades, de fierro o pueden ser envases de aluminio. Los envases de aluminio generalmente son los relacionados con cuidado e higiene personal. Y también los envases del salbutamol, que es de estos frasquitos chiquititos que son para el asma. Y esos son en general envases de aluminio. Y la mayoría de los envases que tienen pinturas, que tengan lubricantes, insecticidas o aromatizantes, todos esos que en general son latas de fierro. ¿Ya? Entonces ahí, una vez que son compactados y que fueron desclasificados como residuo peligroso, lo enviamos a distintos valorizadores finales o recicladores dependiendo de la materialidad del envase de aerosol. Perfecto, Carolina, muy aclaratoria tu respuesta. Vamos a ir con una pregunta sobre Raquel, porque entiendo que era algo que ella abordó sobre el tema de los vertederos ilegales. Y ahí nos consultaban por interno, Raquel, ¿qué se puede hacer para cambiar aquello, esta dinámica? ¿Cómo se puede aportar para que esto no pase? No sé si tiene algún lineamiento, algún consejo o aclaratorio para esta persona que nos pregunta sobre este mal que aqueja muchas ciudades o localidades del país. Sí, por supuesto. Yo creo que, bueno, lo que justamente expuse ahí, la clave es entender, ya, es un tema cultural y los cambios culturales, uno, no se dan fácilmente ni rápidamente. Los cambios culturales se dan con el tiempo. Pensemos, vamos, yo siempre le doy el ejemplo a los chicos. Antiguamente uno botaba un papel en la calle y era normal. Y la gente, el típico discurso que se tenía era, no importa, le estoy dando pega al que va a barrer, para que tenga pega, ¿ya? Más de alguna vez lo hemos escuchado. Sin embargo, hoy en día, debido a este cambio que afortunadamente ha ido surgiendo, este cambio cultural positivo de entender que los residuos son una oportunidad, si hoy en día botamos un papel en la calle, muchos se nos van encima y dicen, oye, tu papel, y van y lo entregan, oye, hazte cargo. Hoy en día ya tenemos un primer paso dado, pero cuando hablamos de vertederos también tiene que ver con grandes volúmenes. Entonces, por ejemplo, todos hemos visto colchones en la calle así sin gestionar. Todos lo hemos visto alguna vez. Ese colchón no llegó ahí solo, pero ¿por qué llegó allí? Le pregunta el millón, porque seguramente la persona se deshizo de él y no supo qué hacer.
Y encontró lo más cómodo llevarlo o incluso entregárselo a alguien que no tiene los conocimientos técnicos. Eso también es una falta de conocimiento, de falta de educación. Cuando educamos a la población y le enseñamos que ya no se pueden gestionar o eliminar los residuos en cualquier lugar, estamos generando un cambio que ojalá se transforme en un cambio cultural. Debemos incorporarlo como un cambio cultural. La educación va hacia allá, pero vamos pasito a pasito. Pero confío en que se va a lograr. Totalmente. La educación, primer paso para evitar obviamente la proliferación de este tipo de vertederos. Así es. Gracias, Raquel. Vamos con la última pregunta para Nora. Estamos justito en el tiempo para que ella se pueda retirar, pero también es una pregunta que entiendo que respondiste por interno, Nora, pero imagino que quizá más gente se la pudo haber preguntado. ¿Y cuánto dura el periodo de implementación del APL? 12 o 24 meses, consultó, de apellido Cautín. Y Valesca Sepúlveda también Sí, preguntó también algo bien cortito, si es que Sebastián. el APL del ecoetiquetado, si está vigente o no. Esas eran dos preguntitas que habían hecho para ti, Nora. Ya, respondo a Sebastián Cautín, entiendo que preguntó sobre la vigencia. Bueno, esta Sí, APL es una APL especial porque es una APL estándar. ¿Qué quiere decir que sea una APL estándar? Que a diferencia de los APLs que van ocurriendo en etapas consecutivas, donde se adhiere, se implementa y se realiza la auditoría final de APL, esta APL durante su proceso de implementación va a permitir procesos de adhesión y de certificación 2 veces al año. De manera que si tú como empresa no adheriste el primer proceso, te queda la posibilidad de adherir el segundo. Respondiendo exclusivamente a la pregunta que me hacían, está contemplado que las empresas implementen en 12 meses a contar de la fecha de adhesión, ya. que tengan ese ciclo de 12 meses para implementar. Igual, Sebastián, saludos. Y del ecoetiquetado, mira, la Eso. verdad es que nosotros los APL, quienes somos coordinadores y coordinadoras, nos dividimos, tenemos APLs a nuestro cargo. Y ese APL no lo veo precisamente yo. Entonces, para no decirles algo nada que ver, preferiría preguntar y averiguar bien y responderles. Así que si quieren me escribe. Sí, ya, Daniela Peralta, no sé si trabaja en la agencia, pero dice que terminó. claro. Ya, genial. Muchas gracias, Nora, y te dejo en plena libertad para que te puedas retirar ya. Está un poquito también pasado la hora. Vamos a ir con las últimas dos preguntas para Carolina y Raquel. Y bueno, te agradezco, Nora, y a toda a la gente de la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático que siempre están muy disponibles para todo el evento que hacemos en Codex Verde. Así que le mando un gran abrazo y muchas gracias. Gracias a ustedes. Chao, chao. Chao, Nora. Em, la última pregunta para Carolina, en este caso, es de Fabiola Arancibia y ella consultaba, Carolina, sobre el servicio de reciclaje o valorización y quería consultar por cómo se aborda la emisión de los certificados donde se indica claramente el proceso al cual fue sometido el residuo. ¿Cómo es ese trámite técnico, Carolina? Ya, muchas gracias, Fabiola, por tu pregunta. Nosotros en Hidronor generamos un certificado que se genera de manera automática por nuestro sistema ya cuando ingresan residuos a Hidronor. Sin embargo, desde que se creó el área de economía circular, estamos generando un certificado de reciclaje y valorización de residuos, el cual indica el nombre de la empresa, el RUT. Este certificado tiene un número correlativo ya para asegurar la trazabilidad y considera información respecto a la fecha de ingreso, guía de pesaje de Hidronor, que es un número interno que tiene toda la información para atrás del ingreso del residuo, el SIDREP del cliente, nombre del residuo, el peso y la alternativa de gestión que se realizó con el residuo, ¿ya? Por lo tanto, entregamos un certificado que va en paralelo, que indica cuáles de todos los residuos que ingresaron a Hidronor fueron valorizados y el peso y la cantidad valorizada. Así es que ese certificado está disponible, así que puede ser solicitado sin ningún problema para ingresos del año 2024 en adelante. Perfecto.
Muchas gracias, Caro. Bueno, había otra persona que preguntaba sobre si habían videos de ir o no respecto a cómo gestionaban los residuos. Imagino que quizá en el sitio web podrán encontrar o en las redes sociales Sí, sí, podrán también disponer hay como un ese... sitio también en YouTube o puedes Ah, ya. contactarnos y a lo mejor algún ejecutivo también te puede atender y te podemos entregar esa información o también voy a dejar mi correíto en el chat para que me puedan contactar directamente y te ayudo con la información respecto a los distintos procesos y también con el acceso a algunos videos que puedas revisar. Perfecto. Muchas gracias, De Carolina. nada. Y la última pregunta para la profesora Raquel, y se la quiero hacer a ella porque se hizo durante su presentación. Y hay varias respuestas respecto a esta pregunta, pero me gustaría que tú la pudiese abordar. Y nos consultaba si podría aclarar la diferencia entre sostenibilidad y sustentabilidad. Quizás es una buena pregunta para terminar esta jornada. A tu juicio, Raquel, ¿hay alguna diferencia entre estos dos conceptos o significan lo mismo? Hay varias posturas, pero Bueno, queremos conocer la tuya. sí, es ¿Sí? controversial la pregunta, la verdad, porque para la RAE, para la Real Academia, sostenibilidad y sustentabilidad son exactamente lo mismo. De hecho, el concepto viene del anglosajón y cuando se tradujo, lo mismo que pasó con medio ambiente, ¿cierto? Medio coma ambiente, la historia de cómo, por qué hablamos de medio ambiente, se supone que pasó exactamente lo mismo. Y sin embargo, hay algunos autores, yo he leído desde de las dos formas, ¿ya? Yo he leído algunos autores que dicen que la sostenibilidad tiene que ver con, ¿cierto?, mantenerse en el tiempo, donde se le da más énfasis al pilar económico. Recuerden que esto tiene una base de economía, ¿cierto?, social, el ámbito social y el ámbito ambiental. Y como que la sustentabilidad va por el lado más medioambiental, ¿ya? He leído esos conceptos. Sin embargo, y aquí voy a establecer la polémica, para mí, como ya años de estudio en temas ambientales, para mí es exactamente lo mismo. No se logra no puedo llegar a ese concepto de lo que hablan algunos autores de la sostenibilidad y en términos económicos, que se supone que es la diferenciación. No puedo llegar a la sostenibilidad o a la sustentabilidad si no dependo de la una de la otra. Por lo tanto, para mí técnicamente, y ahí armo la polémica, porque más de algún colega me va a decir, no, son diferentes, dime explicaciones, pero para mí una no es factible sin la otra. No podemos tener sostenibilidad si no tenemos sustentabilidad y no tenemos sustentabilidad si efectivamente no logramos la sostenibilidad. Se tiene que mantener en el tiempo, ¿ya? Sí, hay algunos autores que hablan de recursos naturales, por eso decía, pero para mí son exactamente lo mismo, porque yo no puedo hablar, y ahí le respondo a Camilo, por eso digo que es la polémica, yo no puedo hablar si yo hablo de este enfoque holístico que me refieres tú, de sostenibilidad, el enfoque completo, ¿cierto? Si efectivamente no estoy considerando los recursos naturales, por lo tanto la sostenibilidad también abarca la sustentabilidad. Por lo tanto, por esa razón, para mí técnicamente es lo mismo. Se basa Bueno, básicamente en lo mismo. ¿Ya? cuando se quiera Ay, hacer un trabajo sobre esto, ahí tenemos sí, que citar los distintos sí, los enfoques, distintos las distintas autores, visiones, hay distintos los distintos autores, autores. distintos. Y si nos Sí, vamos a la RAE, a la Real Academia, son sinónimos. así Entonces, que, técnicamente, exactamente. Ujú. podemos también aportar desde esa perspectiva. Muchas Bueno, gracias por la Raquel, pregunta. muchas gracias también por este cierre tan ilustrador y claro, el tema queda abierto, pero bueno, hay ciertos consensos que uno podría ocupar Sí. quizás para la referencia. Bueno, con esta pregunta cerramos el seminario. Le agradezco a la gente que todavía sigue conectada. Llegamos en su momento a tener más de 100 personas conectadas y hay gente que sigue con nosotros para conocer la respuesta que tenía nuestra expositora a sus preguntas. Así que le agradecemos y ahí, bueno, le dejo el pase a Pablo para que pueda también despedirse del público y de las expositoras que nos acompañan hasta esta hora. Muchas gracias, Waldo. También un gran abrazo virtual para Antonia, Nora, Carolina, la profesora Raquel, todas y todos quienes tuvieron la oportunidad de conectarse a través de este medio virtual, que nos gusta mucho comentar eso cuando lo estábamos organizando con Waldo. Está en la palma de nuestras manos la posibilidad de que estemos conectados y que tengamos una interacción asertiva.
En el caso de Antonia, Nora, Carolina y Raquel se encuentran conectadas en distintas partes de Chile y eso nos permite a descentralizar esto que se encuentra, que era una de las oportunidades de mejora, porque no todo se encuentra en Santiago, sino que está a lo largo de todo Chile y, ¿por qué no?, en otras partes del mundo. Me voy con hartos mensajes, Waldo, de lo que nuestras speakers de lujo comentaban hoy día. Una sola voz, formalización, ser un interlocutor, las voluntades de todas las personas que inician desde la casa y luego con pequeños gestos hacemos grandes cambios. La educación ambiental, que fue igual un muy buen tema, sobre lo que cada una explicaba desde sus roles laborales, éticos y profesionales. La gestión del monitoreo, que lo estamos viendo también a través de técnico medio ambiente, ingeniería medio ambiente y sustentabilidad. No ha sido fácil y de a poco estamos profesionalizando eso, porque como enseñamos medio ambiente antes, muy distinto como lo estamos viendo ahora. También los casos concretos, le agradezco mucho a las speakers porque nos hablaron de casos concretos y reales, y eso es parte de cómo nosotros también aplicamos el aprender haciendo. Ahí me comentaban por interno que es APL, porque en INACAP, igual que en muchas instituciones y en la empresa, trabajamos con siglas y ahí agregaba acuerdo de producción limpia. Entonces, ahí habían hartas siglas que íbamos complementando. Así que muchas gracias por esta oportunidad. Y también a ti, Waldo, representando a Codex Verde como director, quienes siempre han estado impulsando la difusión de estas buenas prácticas. Y dejamos una pequeña encuesta muy breve para quienes nos están acompañando. Después les vamos a facilitar junto a las presentaciones, la grabación, el material que también nos están consultando harto. Así que si quieren más contenidos como estos, con mucho gusto los podemos preparar con harto entusiasmo y cariño. Así que muchas gracias a todas y todos por participar y nos vemos en una próxima instancia. Hasta pronto. Gracias, Pablo. Solamente Gracias. señalar como último recordatorio que vamos a mandar las presentaciones, vamos a también subir el video a nuestros canales de YouTube, tanto de INACAP como Codex Verde, para que puedan compartirle este material a la gente que pudo conectar hoy. Es importante que esto se siga difundiendo, porque realmente, como decía Pablo, tuvimos 4 expositoras de lujo, con 4 temas súper atingentes, la gestión de residuos, con casos prácticos en la mayoría de los casos, así que no queremos que esto muera acá, como se dice, así que queremos que sigamos propagando estos contenidos tan importantes que se difundieron hoy. Así que ahí vamos a estar en pleno contacto con la gente que estuvo dejando sus correos electrónicos para que sigan reviviendo este grato momento que pasamos este 13 de noviembre. Así que un abrazo a Carolina, muchas gracias por estar con nosotros, mucho saludo a la gente Gracias a de Honor que ustedes. siempre Gracias. está colaborando con nosotros y a Raquel, que no tenía la oportunidad de conocerla, pero me voy muy inspirado con todo su conocimiento y lo que expuso en el día de hoy. Así que eso, Muchas gracias. muchas gracias a toda la gente que se conectó y nos vemos en una siguiente oportunidad. Chao, chao, un abrazo grande. Chao, Chao. Chao, chao. Chao, Chao. gracias. Chao, chao.